Buenos días. Vamos a empezar el tema 2 de tecnología dedicado al diseño y a la impresión 3D. Durante los años 80, varios jóvenes investigadores desarrollaron patentes para la impresión de objetos en 3 dimensiones. Esto permitió abaratar sobre todo la fabricación de prototipos. ¿Qué es un prototipo? Pues básicamente cuando quieres diseñar alguna máquina, algún objeto industrial, etcétera, antes de fabricarlo en masa se realiza un prototipo, una maqueta, un modelo a escala para ver efectivamente si funciona a nivel funcional, a nivel visual, tomar diferentes tipos de parámetros, ¿no? Entonces eso era bastante caro, sobre todo porque había que hacer muchos, había que hacer prueba y ensayo, modificar cosas, etcétera. El caso de poder imprimirlo en 3 dimensiones pues abarató justamente todo ese tema. A partir de entonces, pues hoy en día la impresión 3D pues se ha empleado en muchos campos, como es la joyería, el calzado, el diseño industrial, la arquitectura, la ingeniería, la construcción, el sector aeroespacial y de automoción, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. El punto fuerte de la impresión 3D justamente es en el hecho de que permite diseñar cosas a propia medida, ¿vale? Pensar, por ejemplo, en lo que es la ropa, el calzado, tu propia comida, tu propia casa, en el cual tú diseñas en el ordenador o defines las características que quieres que tenga el producto final y simplemente la impresora te lo va a imprimir, ¿vale? A diferencia de la producción en masa, que todos los productos que salen, pues evidentemente son todos iguales, ¿vale? Esto, por ejemplo, llega al detalle de poder hacer, por ejemplo, prótesis personalizadas para ciertas personas. Entonces, cada uno tenemos un cuerpo distinto, unas dimensiones distintas, y entonces poder hacer una prótesis justamente a medida, pues nos lo va a permitir justamente lo que es la impresión 3D. Vamos a empezar el tema hablando primeramente de los materiales plásticos, con los cuales luego pues haremos impresión 3D. Los plásticos son unos materiales que no existen en la naturaleza, sino que son inventados, sintetizados en el laboratorio. ¿Y cuándo surgen? Pues los primeros plásticos aparecen en el siglo XX, ¿vale? A partir del siglo XX va a haber una auténtica revolución en este material, de tal manera que hoy en día pues lo encontramos en objetos cotidianos como son botellas, chubasqueros, tuberías, contenedores, juguetes, bolígrafos, medicina, etcétera, etcétera. ¿Qué es un plástico? Pues un plástico es un material, vamos a ir subrayando, que se obtiene de forma sintética a partir de compuestos orgánicos como son el petróleo y otras sustancias naturales. Principalmente el petróleo, que es la base para la fabricación de los plásticos, pero también podemos hacer plásticos, por ejemplo, de la leche, de la resina de los árboles, de otros materiales naturales y artificiales, ¿vale? El proceso de obtención de los plásticos se denomina polimerización. De tal manera que ahí tenéis la definición. La polimerización lo definiríamos como ese proceso de obtención de los plásticos. ¿Y en qué consiste la polimerización? Pues básicamente es en unir moléculas de pequeño tamaño y peso molecular, que las denominamos monómeros, para formar unas grandes macromoléculas denominadas polímeros. El proceso de polimerización es una reacción química que se va a dar en unas condiciones especiales de presión y de temperatura. Entonces, a una determinada presión y a una determinada temperatura se produce un plástico distinto, ¿vale? Por ejemplo, el polietileno, que tenéis la fórmula ahí en los apuntes, es un plástico que se sintetiza a través de las moléculas del etileno, que las tenéis aquí, ¿vale? Que está formada por 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, que los tenéis aquí marcados. Los átomos de carbono tienen un doble enlace. Bueno, pues esto es el monómero de etileno, pero si rompo uno de estos enlaces y engancho diferentes monómeros, puedo realizar un polímero de que es lo que se llama el polietileno. Y aquí veis, esta cadena puede tener del orden de 20, 30, 40 átomos de carbono encadenados. Y eso es lo que va a constituir lo que es el plástico. Y esto se realiza a una presión unas 1000 veces superior a la atmosférica, en presencia de oxígeno y a una temperatura especial, ¿vale? Los plásticos
¿Cómo se presentan a nivel industrial? Pues la industria que se dedica a fabricarlo lo venden en sacos, en forma de gránulos, o en forma de polvos, o en forma de resinas o bloques de diferentes formas, ¿vale? Estos productos son puros, pero normalmente a la hora de fabricar objetos cotidianos los vamos a mezclar y los mezclaremos, pues, por ejemplo, con colorantes que le den color al plástico, plastificantes que le den mayor flexibilidad, antiestáticos que eviten que, por ejemplo, objetos se peguen al plástico, etc. Y por último, esa mezcla se va a someter a unas técnicas de conformación que son las que van a dar el producto final. Los plásticos se clasifican también según su origen, ¿vale? Vamos a subrayar en rojo. Y los podemos clasificar en naturales y en sintéticos. Un ejemplo de plástico natural lo tenemos en la celulosa. La celulosa es un plástico que se empleaba antiguamente para hacer las películas de cine y hoy en día, por ejemplo, se emplea para realizar envases, por ejemplo, para productos alimenticios. Los garbanzos y las lentejas se venden muchas veces envueltos en papel de celulosa. Y la gelatina, que es otro plástico que se obtiene a través de materiales naturales. En cambio, la inmensa mayoría son sintéticos y estos normalmente se obtienen por síntesis del petróleo, del gas natural o incluso del gas de olla. Según las propiedades de los plásticos, estos se van a clasificar en tres grandes grupos, que son los elastómeros, los termoestables y los termoplásticos. ¿Qué característica tienen los elastómeros? Que se pueden deformar en frío. Se deforman en frío. Por ejemplo, el caucho, la goma sintética, pues son plásticos que los podemos deformar, les podemos dar forma en frío, ¿vale? Y luego recuperan su forma original. Luego tenemos los termoplásticos. Los termoplásticos los podemos deformar en caliente. Y los podemos deformar en caliente todas las veces que queramos, ¿vale? Todas las veces que queramos. Una característica de los termoplásticos es que por eso pueden ser fácilmente reciclables, de tal manera pues, que los podemos dar muchas veces un uso. Y por último tenemos los termoestables. Los termoestables se deforman en caliente, pero solo una vez, ¿vale? Y quedan con esa forma definitiva. Si queremos cambiarle de forma, no vamos a poderlo hacer aplicando calor y en caso de que le apliquemos calor, lo único que vamos a conseguir es que ardan, ¿vale? Entonces, esto son la clasificación principal de los plásticos, ¿vale? En el siguiente vídeo hablaremos de las propiedades.